tipo de acciones como el sabotaje, regaño, etcétera, etcétera, ¿sí? Y que también una forma de aminorar esa manifestación de sabotaje o de inconformidad de los trabajadores tenía que ver con la negociación de ciertos códigos culturales en los cuales se intercambiaban simbólicamente productividad, relacionamiento de la disciplina, etcétera, etcétera, ¿no? Y donde lo estético también llegaba a formar una parte importante de esta negociación en la empresa, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay realmente valores que resultan ser demasiado fuertes, valorados muy fuertes por parte de cada uno de los grupos o de los individuos y que no van a aceptar una negociación? Y aquí vamos a tener varios casos donde fue demasiado ilegítimo las acciones que hicieron algunos de los gerentes a través de la dirección, a través de sus gerentes, y que en algunos momentos tuvo que llevar a cabo el supervisor, ¿sí? Y eso tenía que ver muy fuerte con dos códigos muy importantes y que fueron los que llevaron a una acción colectiva. Por un lado, el engaño. Es decir, varios de los trabajadores, o sea, en todas las empresas, el trabajo al destajo se vuelve una parte importante de su salario. Entonces, ahí todavía se van poniendo por colores, y te decían, este es tu color, y bueno, ¿cuánto hiciste hoy? Y anotaban. Todo eso se quedaba en la empresa, con cuánto habías trabajado, cuántas semanas habías hecho, cuántos pantalones habías hecho, cuántos ejercicios. Y no te pagan hasta la semana o a los 15 días. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Que bueno, que a los 15 días o a la semana le daban 100 pesos y decía el trabajador, oye, no, deben de ser 150 pesos. No, ¿qué más hiciste? No, yo sé cuánto es. Entonces, había un engaño. Otra era que entraba a trabajar y le decían, 3 meses vas a ser parte de la planta, vas a tener las mismas prestaciones, los mismos salarios, etcétera, que los que tienen los demás. Pasaban los 3 meses y no pasaba y no le daban su planta. No es que tuviste estas fallas, no es que, o sea, siempre había algo que impedía que ellos llegaran a tener la planta definitiva en su trabajo, ¿sí? Entonces, para los trabajadores, esto era resultado de un desprecio que había de las creencias hacia ellos, ¿no? Un desprecio en el sentido de que los consideraban ignorantes, el trabajador no sabía contar, tenía muy poca escolaridad. Aparte también apostaban que era un trabajador sumiso, conformista, así lo definían ellos, ¿no? Que no se iba a luchar, no se iba a animar a luchar por un salario ante la austeridad, pero aparte se iba a tener que enfrentar hacia una clase superior, en mando, en conocimiento, en jerarquía y en muchos casos también en raza y así. Y así, el pago de las utilidades, había un engaño. Ellos sabían, uno de los conflictos más fuertes que llevó al conflicto colectivo en la empresa coreana fue que ellos sabían que había sido un buen año, sabían que se había vendido mucho, porque lo saben, porque también producen mucho eso. No saben cuántas cantidades, pero saben que están produciendo muchísimo, ¿no? No les pagaron las utilidades, lo mismo en la empresa americana. No les pagaban, sobreveían y no venía realmente la cantidad de dinero que debían recibir por su trabajo. Y es ahí cuando aparece la figura aterradora, porque es aterradora para los directivos, de la huelga, el paro, el sabotaje, que sí, ahora sí, a diferencia de las acciones individuales que se hacen como sabotaje, sirve para paralizar la producción, ya no como fantasma, sino como una realidad, ¿sí? ¿Cómo fue la huelga que se hizo en la empresa coreana? Tuvo que ver, por un lado, con el pago de las utilidades, por otro lado, que varios de los trabajadores de ahí ya tenían mucha inconformidad por el no pago correcto del destajo de lo que ellos estaban trabajando, solicitaron a su líder empresarial, a su líder sindical que negociara, que se les pagara. Él más bien actuó a favor de la empresa. Entonces empezó a hacer el movimiento entre los trabajadores. Al no responder el líder sindical a las demandas de los trabajadores, un líder, un trabajador de ahí, se vuelve líder y empieza a hacer reuniones al interno de la empresa y parando, primero como le llamaban paros locos, parando 15 minutos la producción,
juntándose para discutir. Después, a la salida, estaban afuera y decían los compañeros: hoy tenemos una reunión a tales horas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso llegó a un grado de tensión y de enojo cuando las acciones que hace la empresa es despedir a los trabajadores por andar haciendo eso, ¿no? Entonces ahí es cuando se llega a la huelga también, en esto, ¿no? Al llegar a la huelga, los compañeros, muchos de ellos, iniciaron pasivamente, pero posteriormente nadie se presentó a trabajar, es decir, estaban afuera, pero nadie de los que formaban parte de la empresa dijo: voy a entrar a trabajar para que esto pueda seguir trabajando, sino y sí hicieron eco de los compañeros que se fueron a la huelga, luego volvieron a trabajar, reinstalaron a estos compañeros y se asumen como líderes y van a crear un nuevo sindicato frente al sindicato que no estaba respondiendo. Y aquí es donde, de nuevo, por eso digo yo, que hay una negociación en todos los niveles. La empresa negocia con el gobierno del Estado que no se le vaya a otorgar la nota a este sindicato para que se conforme. Pero no solamente eso, sino que el abogado es el que va y denuncia a estos trabajadores a la empresa, porque para esto los trabajadores habían guardado silencio en esta segunda ocasión quién era el líder y dónde estaban juntando. No sabía nadie, había una secrecía, ¿no? Que sí estaban los trabajadores solidarizándose con ese movimiento aún cuando fueran a trabajar. Denuncia quiénes eran los líderes, quién iba a formar el sindicato, y entonces ellos llegan al día siguiente y ya no se les deja entrar a la empresa. Vuelve la huelga, son los momentos de huelga muy fuertes, y aquí sí ya se busca el apoyo nacional. Entonces lo que hacen estos trabajadores es que se van a Televisa y empiezan a narrar sus condiciones de trabajo. Televisa, como está en la casa de noticias, accede, va, filma todo lo que está sucediendo ahí, y se viene una presión social muy fuerte sobre la compañía. Entonces, en ese momento no van a reinstalar como pedían estos trabajadores a la empresa, pero sí nos van a indemnizar muy fuertemente con una indemnización que nunca se había visto ahí, 200,000 pesos a cada uno de los que estaban ahí presentes, pero fue correrlos, echar para atrás su sindicato, mantener el sindicato de patronal, de protección, y la empresa siguió trabajando. Entonces fue una acción colectiva que finalmente fue sofocada, pero finalmente llegó a 2 huelgas, paralizaron la producción, tuvo que ceder la empresa en 2 ocasiones, y finalmente pues se quedan con eso la empresa, ¿no? Es decir, tiene los mecanismos, ¿sí? Pero aquí es importante, y algo que yo quería rescatar, que les había comentado, es el papel tan importante que va a cumplir el supervisor. Aquí el supervisor será ahora el centro de la gestión del movimiento. ¿Por qué? Porque él empieza a decir: oigan, ya va a ser un momento de que se pague las utilidades, les van a decir que no hay, pero sí hay. Entonces empezó a informar a los trabajadores: sí hay pago de utilidad, sí tiene que haber, porque si hay ganancia, sí hay ganancia. Él está más informado que los trabajadores, ¿sí? Te están engañando, sí es cierto, no te pagaron, yo sé que hiciste más, pero te están pagando. Es decir, él se vuelve de cierta manera un interlocutor, no un interlocutor, sino le está diciendo: ojo, cuidado, va a pasar esto, y si tienen ustedes razón, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, aquí lo que nosotros nos preguntamos es cómo explicar que el supervisor estuviera jugando este papel tanto en la empresa alemana. En la empresa alemana llegan a correr también al supervisor porque él le decía: oye, me enteré que en tal empresa necesitan uno como lo que tú haces, y le van a pagar X tanto más, vete, y si no te acoplas, regresas y yo te vuelvo a contratar. Cuando uno de los principios que hay ahí es que cuando alguien deja el trabajo así, obviamente, supuestamente entre comillas, no se vuelve a contratar porque se va a otra empresa, ¿no? Cosa que no es tan cierto porque siguen circulando, pero aquí él trabaja, aquí lo importante era que el supervisor era el que le decía: ve, te están solicitando, y si no estás a gusto yo te vuelvo a encontrar, ¿no?
O también era el que de repente pues no hay producción, no pues sabe qué pasó con la producción, y era como una especie de vamos a relajarnos un poquito del trabajo, donde todo el mundo se relajaba en la producción, ¿no? Entonces se empieza a cumplir un papel muy importante el supervisor, y yo lo explico en dos códigos, ¿sí? Por uno, la solidaridad de clase trabajadora, es decir, él viene del mismo, él era un trabajador, pasa a ser supervisor. Él también pasó por los mismos engaños y los mismos desprecios, ¿no? A él también hicieron que no le pagaran el destajo, a él también hicieron que no le pagaran los bonos de la utilidad anual, etcétera, etcétera. Entonces él sabe, ha vivido también esa parte, ¿no? Pero aparte, vive en la misma colonia, vive en las mismas condiciones, es decir, es de la misma clase social y de la misma clase trabajadora, pudiéramos decir, ¿no? Pero aparte también hay otro componente muy importante, el nacionalismo, con componentes locales y nacionales, es decir, son coreanos, son alemanes, son americanos. Nosotros somos, en este caso había una fuerte identificación con la cultura de Calvillo. O sea, nosotros somos de Calvillo, de Aguascalientes, somos mexicanos, ¿sí? Mientras el otro es coreano, ¿qué está pasando? No lo veo, no le veo la cara, pero aquí nos está afectando, ¿no? Entonces, es un nacionalismo, una solidaridad con la clase trabajadora, pero también una contradicción, ¿sí? Por un lado, él tenía el poder, pero el poder de saber hacer y el poder del puesto. Y era muy importante porque les decía, en estas empresas el proceso se vuelve la clave que conoce todo el proceso productivo, que puede sacar adelante cuando haya un problema y aparte no van a conseguir tan fácilmente un supervisor. Pero al mismo tiempo era el representante de la gerencia. Entonces, tenía un saber hacer, tenía las cualidades para hacerlo y representaba a la gerencia. Pero por otro lado, también era un trabajador, era de Calvillo y había pasado por las mismas engaños o expresos que había pasado sus compañeros, ¿no? Eso entra en contradicción, sin embargo, entre el peso que tenía en su saber hacer y ser representante de la gerencia y el apoyo de sus compañeros, en estos casos se fue por el apoyo del compañero, ¿sí? Entonces eso es algo que yo rescato mucho de estas empresas, donde yo voy a decir que, bueno, esto puede ser una nueva forma de representación de los trabajadores frente a los sindicatos blancos o de empresas, no más bien empresas, que había en estas empresas, donde se vuelve una figura también no solamente de vigilancia y control para los trabajadores, sino también de apoyo y gestor del movimiento de los trabajadores, ¿sí? Y en este sentido, pues concluimos una primera conclusión, que allí el papel del sindicato, pues más bien que nada era funcionar al empresa. ¿Qué quiere decir? Para contener los movimientos sociales que se pudieran generar al interno, y no realmente como un representante de los trabajadores. Y que un nuevo líder que aparecía en este grupo de empresas lo estaba representando en su supervisor, de una manera en cada una de las empresas, ¿no? Pero ahora la pregunta que nos hacemos es ¿por qué en condiciones de trabajo semejantes, de engaño y abusos, los trabajadores responden de diferente manera? ¿Sí? Es decir, por un lado, la huelga, 2 huelgas en el mismo año, enfrentamiento en la empresa coreana. ¿Y por qué, por ejemplo, en la mexicana no había una huelga? Porque había simplemente manifestaciones individuales y podríamos decir que tenían las mismas condiciones de trabajo, una misma configuración sociotécnica de vigilancia y control, bajos salarios, intensificación del trabajo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y aquí es donde nosotros recuperamos un poco también la historia de las zonas geográficas donde se instalaron las maquiladoras, ¿sí? Que también nos habla su historia, de su ideología y también de culturas diferentes y cómo estas son resignificadas y llevan a diferentes regalos culturales en las prácticas empresariales, sindicales al interior de la empresa. ¿Cuáles son estas? Por un lado, nosotros los vamos a dividir en 2 grandes bloques, lo que es la empresa coreana, que se ubica en el poniente del estado, y por otro lado las empresas que se van a establecer en el corredor norte-sur en Aguascalientes, ¿sí? Aquí por un lado tenemos que estar en situaciones semejantes. Tanto en una empresa como en otra hay responsabilidad y compromiso de los trabajadores para sacar el trabajo, porque si no, no saldría el trabajo, ¿sí? Es decir, que hay un compromiso, ¿sí? Pero entonces, y ante esas condiciones, ¿qué pasa? ¿Por qué en unas la moral, el engaño y el desprecio se convierte en una huelga y en otras se convierte en una acción individual, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué encontramos en la empresa coreana?
pues la empresa coreana se sentía de una etnia superior, es decir, le competía a la empresa coreana, ¿sí? Los coreanos se sentían de una etnia superior, pero también ellos se sentían de una etnia superior. Ellos eran de ascendencia francesa, o sea, es una particularidad. Llegaron los franceses, la mayoría de la población es alta, rubia, ojos azules, muy parecida a los de Jalisco, de Tepatitlán, por ahí. O sea, no tienen mucha, físicamente no tienen mucha importancia con el resto del estado de Aguascalientes. Ellos, un clima diferente también al de Aguascalientes, hay siempre calor, la agricultura era lo principal de la producción, el monocultivo, la guayaba. Ellos siempre trabajaron con la tierra, pues, y de hecho les da una independencia de Aguascalientes. Después de la capital, es el municipio con mayor dinamismo económico en ese entonces. Entonces había toda un referente cultural que los hacía diferentes al resto de Aguascalientes, ¿sí? Su ascendencia, sus rasgos físicos, su ubicación geográfica están más cercanos a Jalisco que a Aguascalientes, ¿sí? O sea, Aguascalientes hace una hora, ahora con esta carretera. En Jalisco, colinda de media hora están con los municipios de Jalisco, que está todo esto que está muy cercano de ellos, es decir, no tiene mucha cercanía con Aguascalientes. Ideologías diferentes también. Ellos fueron de los que lucharon fuertemente en la guerra cristera. Ahí varias de sus haciendas estuvieron con muchísimo intervención en la guerra cristera. Eran luchadores, ellos sí salían a luchar por lo que querían, mientras ahorita vamos a ver cómo en el resto de Aguascalientes no era eso. Mucha religiosidad, también una cultura política, es decir, el sentirse de etnia diferente, ¿sí? Eso les daba también un espíritu de lucha muy fuerte frente a los demás, así como operaban en los otros la etnia, la NASA, también operan en esta gente de Calvillo, ¿sí? Entonces, políticamente también ellos son diferentes a Aguascalientes. Ellos se manifiestan públicamente cuando están en desacuerdo con alguien. Yo narro ahí como cuando gana, ahí es en el primer municipio donde gana por primera vez un gobierno diferente al PRI, que es el PAN, antes de que se dieran todos estos cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque en la ideología hay mucha relación, se identifica mucho con ellos. La religiosidad, el conservadurismo, etcétera, se identifica con el PAN, ¿no? Con el panismo, ¿no? Entonces, cuando quisieron hacer ahí un fraude, ellos salieron, defendieron las urnas y impusieron a sus candidatos, ¿sí? Es decir, están acostumbrados a luchar. Cuando gana este candidato del PAN y no les cumple lo que le habían prometido, lo sacan, lo amarran y lo desnudan y lo ponen en la plaza municipal. Es decir, esto nos da una idea de qué tipo de carácter se está generando en carácter colectivo, diría yo, en este municipio, ¿no? Entonces hay una cultura política, hay una cultura de demanda, de exigir, pero ellos también así como exigen, ellos también cumplen, y eso se veía en la empresa. Me dejas escuchar mi música, te cumplo con la producción. Me dejas escuchar mi música, te cumplo la calidad. Me dejas salir a fumar un cigarro, te cumplo con esto. Entonces, ellos sí aceptan una responsabilidad mutua, podríamos decir, y esperan que la empresa les cumpla en la misma medida que ellos están cumpliendo, lo demandan, ¿sí? Y una identidad con la comunidad muy fuerte de Calvillo, no con Aguascalientes, y bueno, que lleva a esta toda historia de luchas que les estoy narrando, ¿sí? Al momento que sienten que los están engañando, que no les están cumpliendo lo que les están prometiendo, para ellos se vuelven algo ilegítimamente amoral, ¿sí? Y es cuando ellos no se van a limitar. Es decir, no es, aquí el gamble no es solamente con el engaño que se da en la empresa, sino que hay atrás toda una trayectoria, una experiencia, una vivencia de códigos culturales subjetivos que son significados que son llevados a la empresa, y eso es lo que permite que haya una manifestación colectiva. Ellos se manifiestan colectivamente, ellos luchan por lo que quieren, no les da miedo enfrentarse, ¿sí? Entonces ellos están ahí. Por el contrario, la cultura general de Aguascalientes, nosotros vamos a encontrar donde juega un papel muy importante la imagen y la apariencia. Es decir, un código que está muy presente ahí son las buenas costumbres y las buenas maneras. La ropa sucia se lava en casa. Y esto se puede ver en todos los niveles. Si uno llega y ve la arquitectura de Aguascalientes, vas a ver grandes, es más, no lo vas a ver peor. O sea, desde el diseño urbanístico, tiene que ver con una cultura, no solamente con una
política por parte urbanística del gobierno, ¿sí? Es decir, todas las colonias van a tener agua, tenían agua, luz, drenaje, pavimentadas, se respeta mucho el uso del suelo. Aquí es una colonia donde hay pura vivienda, difícilmente vas a encontrar tú un espacio, un terreno vacío, o sea, se tiene que cumplir con eso. Las calles limpias, primer nivel en América Latina, Aguascalientes de limpieza, es decir, hay toda una cultura de la apariencia. Tú ves los grandes portones, las grandes paredes y dices, atrás hay una residencia, ¿sí? Y entras tú a las casas y bueno, te puedes encontrar que es un cuarto redondo donde no hay piso, donde no comen diario carne, donde sus condiciones de vida no son buenas, ¿sí? Sin embargo, tú los ves en la calle, tú los ves, tú ves la casa por fuera y nunca te puedes imaginar bajo qué condiciones de vida están viviendo, ¿sí? Entonces, hay una cultura de la apariencia muy fuerte, tú la ves en la calle, y bien, ves la casa por fuera, está muy bien, pero sin embargo realmente las condiciones de vida son muy diferentes, ¿sí? Por otro lado, el conflicto público no es bien visto, o sea, aquellos que de alguna manera lleguen a manifestar públicamente que no están conformes con algo son estigmatizados inmediatamente, ¿sí? Y el estigma social pesa mucho en la cultura de Aguascalientes, entonces eres mal visto, ya no se juntan contigo, eres un problema, no te me acerques. Y esto se vive mucho en las empresas también, ¿sí? Cuando un compañero manifiesta una discrepancia con la compañía o una resistencia pública, lo van a hacer a un lado, lo van a estigmatizar. Si él va a hacer una manifestación, una acción individual, donde voy a hacer que no veo, donde no sea reconocido, no va a haber problema y la solidaridad va a estar, ¿sí? Pero eso tiene que ver también con esa historia, ¿sí? La religiosidad se vive como ritual, a diferencia de Calvillo. En Calvillo, varios de las que yo entrevisté eran catequistas. Entonces, el fin de semana estaban en el catecismo, iban al asilo de ancianos, iban a misa, una vida religiosa, no como ritual, sino que realmente la vivían, salvo lo que era la vida personal con otras relaciones. Eso no era pecado para ellos, ¿sí? Entonces, acá en Aguascalientes no, acá en Aguascalientes es ir a la misa de 10 de la mañana porque no va a encontrar toda la colonia y nos vamos a ir. En los diferentes niveles de las clases sociales, ¿no? Se ve más como ritual que como algo. A tales horas está el padre y es famoso, porque es muy buena onda, entonces todo el mundo va a ir ahí, porque va a ir, no a la misa del padre, va a ir a la misa en la que todo el mundo se está muy bien. Es un rito, la religión en Aguascalientes, ¿sí? Una cultura política priista, que era ya, como no se sabe si el PAN es el PRI o el PRI es el PAN, pues se sigue manteniendo, ¿no? Cuando uno llega a Aguascalientes todavía llega si ves un letrero grandísimo, orgullosamente priista, ¿no? O sea, es una cultura priista, han cambiado las cosas, pero la cultura priista, lo que quiero decir ahí, es esa cultura priista de la simulación, de la apariencia, de todo está bien, es también llevada esa cultura política a la vida cotidiana y a la vida en la empresa o como trabajador. Eso es lo que quiero decir como la cultura política priista, ¿sí? No participación en luchas abiertas, no se participó abiertamente en la lucha cristera, en la guerra cristera en Aguascalientes. Si tú llegas en la universidad, en cualquier trabajo, etcétera, oye, vamos a manifestarnos, jamás vas a encontrar un apoyo de un como grupo a una manifestación, algo individual, ¿sí? Es decir, se exponen también a diferentes ideologías que tienen que ver con una forma de trabajo, con una forma política de cómo hacerlo en la práctica, una práctica religiosa, es decir, por un lado, el lugar donde se ubica la empresa, su historia, su ideología, su cultura y su forma de enfrentar los problemas son diferenciados. Eso nos lleva a manifestaciones diferenciadas que se llevan a manifestarse más en una acción individual o en una acción colectiva. No quiere decir que no se llegue a la acción colectiva. La empresa americana llevó a la acción colectiva cuando no se les pagaron tampoco les pagaron el bono de utilidades, donde también el supervisor tuvo un papel muy importante. Sin embargo, esa manifestación colectiva que paró 4 horas a la empresa, no se supo, o sea, nunca llegaron ellos a ir más allá, a que saliera de la frontera, ¿sí? Entonces, ahí decimos, pues aquí no les pasa nada, no hay problemas, no hay nada, están muy contentos, no. La violencia simbólica y real que se da en estas empresas es muy fuerte. Sin embargo, su materialización en lo público no está presente, ¿sí?
y eso hace que las manifestaciones de desconfianza y de resistencia adquieran diferentes modalidades, ¿sí? Y en ese sentido, llegamos a una primera conclusión de cómo la resistencia individual, por eso para nosotros se vuelve social, en el sentido de que ciertas prácticas que se hacen al interior de las empresas se vuelven colectivas y se vuelven sociales también, ¿sí? Y por lo tanto el mito de paz laboral es un mito, ¿sí? Es decir, el mito de que en Aguascalientes no hay problema, de que hay paz laboral, que es porque no hay huelgas, ¿sí? Sin embargo, el enfrentamiento al interno de las empresas es muy fuerte, la pérdida económica de las empresas es fuerte, ¿sí? Aunque no se llegue a una acción colectiva, aunque sean muy pocas las acciones colectivas que se lleguen, ¿sí? Entonces la resistencia se vuelve social y el conflicto y la acción colectiva no se negocia cuando se llega a un límite. Ese límite es moral y hay un engaño y el desprecio, ¿sí? Pero ninguna de las dos manifestaciones, sea la acción individual o colectiva, son reconocidas oficialmente. Uno sigue llegando y sigue viendo las estadísticas y no hay, nunca vamos a encontrar una huelga. La huelga que se reconoció, que estuvo en la prensa, que salió en la televisión, que fueron dos huelgas, que uno se enteró de la empresa coreana, uno revisa la estadística del Estado y no aparece. No van a aparecer, es toda una política de buenas costumbres, de guardar lo feo que hay ahí. O sea, se manifiesta de esta manera, si lo queremos ver así, ¿sí? Entonces, tampoco en las empresas tampoco tú vas a ir a decir, no hay huelgas, todo también. Cuando me platicaron lo que pasó, por ejemplo, del sabotaje tan fuerte en la empresa americana, dice, pero ya no hay, ¿y cómo lo hicieron? Pusimos el sistema panóptico. Aunque lo pongan, yo supongo que sería viendo de alguna manera los tipos de sabotaje, ¿sí? Entonces digo que aquí el mito de la paz social persiste como discurso, pero no lo llegamos a creer, o sea, no hay paz. Y yo me acuerdo que antes decían, pura paz en Aguascalientes, no es cierto. El conflicto interno de las familias, el conflicto en las empresas, el conflicto está a flor de piel, sin embargo siempre va a estar un atemperamiento, porque estos códigos van a ser más fuertes para poder salir a la luz pública, ¿sí? Y así se avala la imagen de la paz laboral que no refleja un espacio constante de lucha. Es decir, por eso si yo me fuera con las puras huelgas, pues no hay conflicto, no hay nada, todo está muy en Aguascalientes, por eso llegan las empresas y están ahí. Sí, a lo mejor las empresas coreanas no conoció la historia de Carguillo, que era un municipio de lucha, que habían luchado en la guerra cristera, que habían no conocían su historia y pensaron que por ser Aguascalientes en México, pues todos los trabajadores eran sumisos, conformistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y así el gobierno puede seguir promocionando Aguascalientes como un estado sin huelga y con la paz laboral, como su escudo lo acredita, porque es nuestro escudo. En conclusión, ¿de qué configuraciones hablamos? Bueno, hablamos de la configuración zootécnica, que se basa en una organización de trabajo teórica por vistas o lotistas, con altas tecnologías en otras partes del proceso de trabajo, con un tipo de trabajador de bajos salarios, baja calificación y con una fuerza de trabajo compuesta mayoritariamente por mujeres. A esta configuración sociotécnica encuentra su correlato en una configuración subjetiva donde la relación capital-trabajo se negocia con base en un tipo de relaciones laborales y sindicales y con aspectos expresivos y culturales con componentes étnicos nacionalistas, además de los aspectos estrictamente relacionados con el interés de parte de los gerentes, los supervisores y los trabajadores. O sea, tampoco podemos dejar afuera que hay interés de cada uno y que eso va a entrar en juego a la hora de interaccionar y materializar. De la configuración en el entorno, bueno, que se articula con lo global, que se traslada a una visión del mundo, y que eso lo podemos ver en la relación con el Estado, que es de usufructo, o sea, todas las empresas gozaron de los mismos privilegios y usufructan, ¿sí? Una tipo de relación laboral sindicales que favorecen a la empresa. Si no hubiera la estructura de instituciones legales, no estaría como estaría también, ¿sí? Es decir, avalan un tipo de relaciones. Por la contraparte que nos van a dar, trabajo de bajo valor agregado, con bajos salarios y poca calificación, ¿sí? Y que el aprovechamiento de estas ventajas por parte de las compañías es una estrategia global, no es algo que se une. Configuración de bajo valor agregado es la configuración de configuraciones, donde la lógica productiva de la máquina de explotación responde a la estrategia global de subcontratación,
se basa en repartir trabajo más simple, repetitivo, estandarizado, con bajos salarios y baja tecnología, como serían muchas de las operaciones de ensambles finales de producción de prendas de vestir, productos eléctricos, electrónicos, autopartes, en países como México. En otras palabras, dentro de la cadena de valor, este tipo de subcontratación, filiales maquiladoras, representa las actividades de mayor valor agregado dentro de la cadena global de producción. ¿Sí? Esto nos lleva a un concepto ampliado de empresa, que la definimos como una configuración estratégica de control en continuo proceso de cambio que combina lo local con lo global, como una colectividad de sujetos en interacción con diferentes estructuras en diferentes niveles de realidad empresarial, con diferentes subjetividades creadas por culturas nacional, regional, gerencial y del trabajo, conjuntando las funciones de producción, distribución, comercialización y servicios. Cada nivel, global, nacional, local, empresa, compone una configuración de estructuras, una configuración de subjetividades, configuraciones de acciones, en interacción con los sujetos y estos son las estructuras. De ahí esto le llamamos la configuración de configuraciones de la red corporativa de subcontratación. ¿Sí? Finalmente, algo que hemos venido manejando durante todas las presentaciones, iniciar su crítica a supuestos teóricos y empíricos sobre los estudios de la máquina. En ese nivel, análisis crítico de investigaciones realizadas, teoría técnica de la retórica se vuelve a utilizar, se vuelve a reinterpretar el discurso, una reinterpretación, una construcción de datos, la información económica del país, región, estado, empresa, estadística del periodo, y de nuevo, el método según el objeto de estudio, que estuvimos intercalando, el uso de teoría acumulada no es deductivo sino reconstructivo, no hay hipótesis, lo equivalente a las implicaciones multietapicas y con relación a los propios elementos que estructuran y los códigos que la que configuran, y se buscaba explicar y reconstruir la totalidad concreta, ¿no? Y bueno, finalmente pues es el cuadro que les presenté al final, donde lo que se buscó hacer fue la configuraciones en este sentido, ¿no? Y bueno, eso sería lo que les estoy para hoy. Hagamos una pregunta, si quieren finales, para luego ya concluir. Sí, David. Bueno, doctora, en su trayectoria en el ámbito de los estudios empresariales, ¿cuál sería su opinión con respecto a cómo ven los empresarios la intromisión de los estudiosos de las ciencias sociales al interno de la empresa desde una óptica de análisis y de investigación como la que usted sigue? No tienen mucha conciencia. O sea, mira qué bueno cuando uno le da una síntesis de la información que se tiene sistematizada, es cuando le ven utilidad porque dice, no lo había visto así, o cuando lo necesitando a qué bien, está haciendo así. Como utilidad para, todavía no logran integrarla o formar parte de las decisiones. ¿Sí? A lo mejor en otros países sí, pero aquí en México todavía no hay esta idea de eso. Quizá, bueno, yo tuve una experiencia pues interesante con el coreano. Él decía que estaba preocupado por los trabajadores, que les dieron unos salarios. Entonces al final le digo, ¿y sí que te es un salario que les das? Y ahí tuvimos como un enfrentamiento ligero en el que no hagas eso, pero realmente decía yo, usted dice que se preocupa por ellos, que le dan un salario, etcétera, etcétera, pero lo que les paga es mínimo. Eso es ser buen director, porque él decía que él quería ser buen director, que él estaba con los trabajadores, pero eran los trabajadores, ¿eso es ser buen trabajador? ¿Eso es ser buen directivo? Es un enfrentamiento, y entonces él me dijo que después de que terminara ahí, porque él iba a jubilar, iba a hacer 2 años de trabajo voluntario. O sea, porque sí le caló, ¿no? O sea, cuando se le enfrentó le caló y el señor dijo, bueno, voy a hacer 2 años de trabajo voluntario. No, pero no hay esa conciencia en los empresarios. Bueno, ni en México, en el país en general, ni en los académicos. Y es que, bueno, con el enfoque se logra dar cuenta pues, de todo el entramado de relaciones que existen al interior de estos espacios. Entonces, como si ellos les dieran la utilidad que tiene muchísimo. Ahora, están conscientes de muchas cosas. Están conscientes. Entonces, este pequeño enfrentamiento que tuvo con el personaje actor fue una vez que concluyó la no, fue al final de la entrevista. Sí, no, de manera de preguntas por internet y me lo respondió. Porque era una persona que había sufrido también, ¿sí? Y estaba
resultaba exitoso y todo, pero una persona que había vivido la guerra, que había pasado hambre, que era exitoso, y como que hay una contradicción, como lo que dice un poco Rodrigo, yo no me acuerdo con el de Ceros. Recuerdo que decían que eso de que esa contradicción entre estoy yo muy bien y voy a Chiapas y me pasa eso, hacía bien en este director, ¿sí? Yo era pobre, yo sufrí, yo viví la guerra, yo llegué a dormir en las calles, yo ahora estoy aquí, pero bueno, se imponía finalmente su condición de director. Pero aparte, ahí es interesante, no entra esa parte de los gerentes directivos, la lealtad se la daba al director, no a la empresa. Entonces, si él consideraba que debería ir a otra cosa en la empresa, que debería pasar eso, ni por aquí, porque también es una cultura muy autoritaria la coreana, que lo podría él poner en duda lo que decía el jefe. Entonces, pues un poco de expiar sus culpas era 2 años de trabajo voluntario en Corea. Sí, Gary. A mí, bueno, me parece bien interesante el hallazgo, un hallazgo en donde se revela, este mito de la paz social, y que perdura, se utiliza discursivamente, pero en confrontación, o sea, para mí fue muy revelador cómo encontró la conflictividad invisible a varios niveles, o sea, y pues bueno, todo esto veo en cómo, para mí el seminario me fue muy sutil, la verdad, en cuanto a que, bueno, tuvimos la parte epistemológica y metodológica inicial, en donde vemos, bueno, cómo es el planteamiento, ¿no?, de gestionar toda esa filosofía positivista, de hallar mayor profundidad explicativa a la teoría también, de cómo ir con esta teoría acumulada, pero las nuevas categorías que se van a encontrar, y aquí es en donde me llamó la atención la cuestión de la resistencia ampliada, pero le quería preguntar si me podría hacer la cuestión de eso, porque sí entiendo la de resistencia, pero ¿en qué consistiría la de resistencia ampliada? Mira, la resistencia ampliada, generalmente la resistencia es reducida o era vista entre la relación capital-trabajo, que tenía que ver con la lucha por el control del proceso de trabajo, ¿sí? Y aquí les digo, es que ahora ya no solamente la lucha por el control del proceso de trabajo, sino que se amplía a los aspectos, por ejemplo, de identidad. Es decir, la imposición, la lucha y el control no se da solamente en relación a la relación capital-trabajo, sino también interviene, por ejemplo, la imposición de una cultura del trabajo, ¿sí? La disciplina, ¿sí? El que piense y diga como yo vivo, entonces digo yo, la imposición de una identidad sobre el trabajador. Y en ese momento se da una lucha, una negociación de que de ciertos valores que son importantes para la empresa, pero son importantes para el trabajador. Entonces, una resistencia ampliada donde la negociación no se reduce a qué, al contrario. Ahora, acá no solamente paralizaban la producción, o sea, sí tiene que ver con la producción, pero también implica otros aspectos culturales, ¿no? Por ejemplo, pues negocio estética, ¿sí? O sea, que mi implante esté bonita, ¿sí? O sea, que no me la ensucien. ¿Por qué? Porque yo también tengo ese valor de lo lindo que está ahí afuera, la vivo en ese sentido. Entonces, no solamente es con cuánto te voy a intensificar el trabajo, sino con qué negocios de trabajo que es importante para mí. Y para mí es muy importante el estético a tal grado que permito que el ritmo de trabajo se realice. ¿Sí? Entonces no solamente ahí, sino que va más allá con aspectos culturales y subjetivos de cómo viven los estudios. Es una resistencia ampliada. Porque si yo me he ido a ver solamente la contradicción capital-trabajo, yo no hubiera visto que, bueno, la música no lo hubiera visto como lo estoy viendo, ¿sí? O el que rayaran los baños, pues una parte de eso, ¿sí me explico? No. O sea, aquí había otros códigos que me decían que estaban en negociación, esa negociación tenía que ver con otros valores y que finalmente repercutía o no, podía repercutir o no en la productividad, ¿sí? Pero que eran muy importantes, y para los trabajadores era más importante su música, su identidad, y para la empresa también era muy importante la imposición de una disciplina. Entonces se amplía el concepto de resistencia, por ejemplo, en este caso, en este punto. Sí. Pregunta relacionado a esto.
La presencia de otros actores también interviene en esa definición. Por ejemplo, que nos explicaba que había actores que no pertenecían a la empresa, pero también se encargaban de vigilar, controlar. También es un poco, bueno, les pregunto, si intervienen en eso. Sí están presentes, ¿sí? La gente, los trabajadores los veían como que se están intrometiendo en el trabajo, ¿qué están haciendo aquí? O sea, había cierto... Sobre todo porque los que llegaban ahí, por ejemplo, se creían más que los que estaban ahí. Traían más cosas, venían a enseñar, venían a vigilar, venían en... Eso era el principio, pero posteriormente ya se daba una relación más... llegaban a formar parte de ahí, de los que estaban ahí en la planta, no con todos. Unos los seguían viendo mal, otros bien, y otros se juntaban en grupito, ¿no? Pero sí sentían que había alguien que estaba ahí interfiriendo y tratando su relación de trabajo. Sí, necesitaban ahí un papel. Sí, Carlos. Sí, perdón. Sí, bueno, dos preguntas. Bueno, una, pues lo que me parece más original del trabajo es como toda esta parte como contribuye la configuración cultural y subjetiva, ¿no? Que, bueno, creo que es un poco lo más complicado. Y, bueno, a mí en particular me llamó la atención, pues, cómo tiene este sustento en la diferenciación social, ¿no? Que incluye el género, la raza, que creo que en muchos de los estudios laborales, pues, eso como que no se le da mucha importancia. Y en particular lo del discurso, el análisis del discurso en esto del reglamento interno, ¿no? Que yo intenté un poco hacerlo, bueno, el tiempo pues no me dio en mi investigación, pero bueno, un poco que, digamos, a veces donde me entra un poco la duda o el conflicto, y sería más bien como una pregunta metodológica, es, bueno, digo, yo también soy de la posición de que pues la realidad no se reduce al discurso, ¿no? O el discurso no es pues, todo lo que implica la realidad. Pero también, digamos, en este análisis del discurso, ¿cómo analizar o sea, que el discurso también como que construye materialidades o prácticas, ¿no? O sea, ¿cómo no ir a ese extremo de... El discurso de la realidad. Ajá, exacto, pero eso también de que sí tiene una cierta materialidad y eso, ¿no? Eso tiene que ver con la construcción de tu dato. Es decir, yo el discurso, el análisis del discurso, de la retórica, analizando los argumentos, no es para probar una realidad, sino como me permite a mí, a partir de ahí, ir construyendo mi dato también, ¿sí? No como probar. Por ejemplo, lo voy a hacer un ejemplo, y lo voy a tomar del reglamento interno, ¿no? De trabajo. Yo reviso el reglamento interno de trabajo, lo analizo, y digo, bueno, ¿en qué se centra el reglamento interno de trabajo? Y ahí llego a la conclusión, revisando cada una de las cláusulas y todo. No, pues todos son castigos, sanciones para el trabajador. Pero en ningún momento hacen referencia a cómo trabajar, la flexibilidad, ni nada de eso. Entonces, mi primer análisis de contenido, no del discurso, sino del contenido, básicamente del reglamento interno, me llega aquí hay una cuestión clara. Están más preocupados por cómo disciplinar a los trabajadores que por cómo trabajen bien. Primer punto, ¿sí? Pero luego le hago la retórica, es un mismo reglamento interno, hay una diferenciación entre contenido y la retórica, y rescato las frases más que salen en el reglamento, ¿sí? Y varían conforme a cada uno del reglamento interno de las empresas. Por ejemplo, el alemán utiliza un vocabulario fuerte, o sea, como alemán, no, se permitirá esto, bueno, y entonces rescatas ahí, ¿y en cuál es el que pone más acento a ver ahí? Ah, pues en la disciplina. En la disciplina y en que sean revisados por el doctor. Pasas al otro ya no es de contenido, sino qué argumentos encuentras tú ahí, y vas a encontrar que todos también van a la disciplina, pero con un lenguaje más suave, ¿sí? Por ejemplo, en la americana te va a decir, para que esté bien, para certificar la salud del trabajador, mandaremos al médico a su casa que lo revise. Bueno, mandaremos al médico a su casa que lo revise, le está diciendo suave, pero ahora no está enfermo, no está enfermo. En cambio, en alemán dice, tiene que venir aquí a que lo revise el doctor para darle la de que no asista al trabajo y se le pague, ¿no? Es decir, bueno, ahí hay dos cosas. Fíjate todos los códigos que estoy sacando ahí. Primero, uno, les interesa más en el reglamento interno la disciplina, ¿sí? Cuando voy a los argumentos tienen que ver en cómo hacer que el trabajador
realmente se discipline, pero ahí encontré algo más, y me da la clave. No solamente que se discipline, sino que dudan de que esté enfermo. ¿Sí? Allá van los códigos. Entonces, ese es en el reglamento. Me voy al contrato colectivo y si los encuentro ahí también digo, bueno, estoy empezando a construir mi dato, aquí, en relación a dos conceptos que encuentro ahí, o dos códigos. La duda por parte de ellos y por otro lado, disciplina, pues es lo que está viendo ahí, ¿sí? Pero luego me voy al discurso del director, ¿sí? Y él mismo dice, no, pues aquí hay que hacer esto, si no, no hace. Entonces empiezo a construir con diferentes datos eso. Lo puedo encontrar primero acá, lo puedo encontrar acá, pero lo que me va a servir para sustentar la construcción de mi dato, una parte es ese análisis del discurso o ese análisis del contenido. ¿Sí? También me va a servir para encontrar lo subyacente al discurso. ¿Sí? Lo subyacente al discurso son flojos. ¿Y por qué dices que son flojos? Me preguntaría. Porque hay un referente cultural mundial que somos flojos. Sí, pero no solamente ese referente mundial, si de ver al indígena con el nopal y el sombrero, tiene que haber más, es que es alemán, ¿sí? Y alemán porque se crea en la raza pura, la raza aria, entonces tiene que haber algo ahí que esté juzgando. Entonces, ¿qué se muestra en el discurso? Y por decir, no, decía el alemán, pero yo me reí tanto el otro día con mi hija, estaba bien divertida, estamos en el carro, dice, y dice, papi, hello, how are you? Y le digo, ¿por qué estás hablando así? Estoy remedando a los mexicanos, como lo en inglés. Digo, no se necesita mucho análisis del discurso, ¿no? Es decir, está ahí. Bueno, pero a la hora que yo voy a sustentar eso, yo lo retomo y le hago el análisis, es decir, qué posición tiene el sujeto. Entonces ya no nomás es el análisis del discurso por la frase, sino qué papel tiene el sujeto, cómo se ubica este director en torno a ese discurso, cómo lo asume y qué argumentos da para burlarse de eso. Y entonces te decía, los mexicanos no tienen educación. ¿Sí se fijan? Entonces es una construcción de configuraciones, de códigos donde entra en juego toda la información que puedas tener. Lo que sí hay que tener una apertura para aquello nuevo que se salga y que está ahí. ¿Sí? Y de nuevo lo voy a decir yo, cuando yo inicié yo no iba con la diferenciación social. O sea, yo iba a prácticas culturales diferenciadas, pero nunca pensé, y que bueno, se iban a manifestar ahí, pero cuando llegué ahí dije, no solamente son prácticas culturales diferenciadas, sino que tiene juego la etnia, la raza, la clase. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué digo que es de clase también y es de ella más alto? Porque cuando pasan los gerentes, que no se los puse aquí, entonces también investigo qué piensan de los gerentes. Y entonces los ubican igual que a los trabajadores. Poca participación, no construyen detrás de ellos, no innovan, no saben qué. Entonces, no es solamente a los trabajadores. ¿Sí? Entonces vas construyendo y lo que vas viendo, lo que se salga de eso, entonces también qué me estás diciendo, ¿no? Entonces, los códigos te lo van diciendo, o sea, van a estar ahí presentes. Y bueno, son flojos, sí, ¿y cuántos personal está dedicado a vigilar la calidad? En la mexicana el 35% de los trabajadores era para vigilar la calidad. No, es una producción de calidad. ¿Me explico? Voy a la coreana y era el trabajador, su propia calidad, el líder del grupo, el supervisor, el departamento y el ensayo final. ¿Cómo puedes llamar eso? Vigilancia y control. ¿Por qué? Porque no hay la confianza en que van a sacar la producción. ¿Sí? Entonces, vacilando en los diferentes niveles, no quedamos en un solo nivel, sino en los diferentes actores. Me interesa la calidad, ¿quiénes están interviniendo en la calidad? Entonces, niveles, actores, situaciones concretas. ¿Sí? Es una articulación, pero la articulación no solamente es entre niveles, es horizontal, es perpendicular, es decir, entran de muchos niveles. Pero va a ser qué estar viendo, cómo jalar, ¿sí? Lo que estoy viendo de por ahí. No sé si... Estaba pensando un poco de, ahorita lo que comentas más o menos un rato que decía que los empresarios sí son conscientes de ello, pero entonces son indiferentes y pienso pues el papel de todas estas teorías conductistas, o sea, vienen
sobrando, o sea, vienen ya no es como un discurso. Totalmente. Por eso es generoso. O sea, los empresarios también conscientes que le pagan poco al trabajador. Bien conscientes. Están conscientes que es una puerta, o sea, sí. Sí, yo no se siente las blancas palomas. No. Ahora ese discurso, por eso me dio mucho coraje en ese momento, no me pude aguantar. Cuando dice, no, somos muy buenos, les damos trabajo, porque no fuera el discurso. Es que si no nos vamos de aquí, las máquinas, acuérdense que es lo que entra en juego. Si nos vamos de aquí, y pues no, nosotros estamos dando trabajo, esa labor social que estamos haciendo para comer. ¿De veras? Eso es social. Entonces le puse un ejemplo de un trabajador de ahí, y sí, yo pensé que no me iba a volver a recibir, pero yo no creo que eso me lo haga. Pero fue en un momento, no, descubrí que se me volvió a entrevistar y era y siguió así. Pero era una buena persona, se lo hago a otros, no. O sea, no lo volví a hacer realmente, pero es que soy muy buena y le digo, pero le paga tanto al trabajador. Y si quiere ganar tanto, tiene que hacer algo tanto. Y eso implica estar aquí 40 horas, ¿no? O sea, entonces, eso es el buen director, le digo yo. Entonces, ahí ya no te contesto. Sí, 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 otra cosa, creo que esta parte, y creo que ya tienes como en el campo antropológico, ¿no? La importancia de ver el contexto en donde se asientan las empresas, porque pues siempre se dice que es importante, pero aquí se denota todavía más la importancia de los efectos directos sobre la producción. Y en el caso específico de Aguascalientes, estoy pensando un poco cómo han ido cambiando, pero también la parte de la inserción. En el caso de INEGI, que llegó con una oleada de diseños o de gente del Distrito Federal, hay alguien que vino a cambiar radicalmente la estructura. O, por ejemplo, pienso en la feria de San Marcos, en donde no, los que vienen de relajo son todos los de fuera. Pienso en esa parte de... Mira, yo creo que otra parte importante que quisiéramos rescatar de esta perspectiva y que por eso fue la presentación de la ocasión pasada, es la importancia de rescatar la historia, no hacer historia, porque nosotros no hacemos historia, sino rescatar estos procesos históricos que algo están diciendo sobre lo que está pasando, ¿no? Cuando sea pertinente o cuando me interese, porque tú puedes hacer de la situación en este momento bajo este paradigma y explicarlo, ¿sí? Pero bueno, habrá cosas que se te van a escapar a explicar y llegar a un nivel, tú no estás fijando por dónde llegar. Pero sí es importante retomar la historia en ciertas situaciones, porque la historia te va a explicar mucho de lo que no puedes explicar en ese momento, si quieres explicar esas cuestiones, ¿sí? Yo podía haber quedado sin explicar por qué creía yo que había una acción colectiva y en otra no, simplemente decir, estos hechos llevaron a esta acción colectiva, y no estoy invalidando ningún resultado, no estoy diciendo mentiras y se dio así. Pero entonces, si yo quiero ir más allá y me lo pregunto, entonces la historia es algo que te va a ayudar mucho a... Entonces, sí, la importancia de la historia también en este tipo de procesos. Y sí, ¿qué pasó con lo voy a poner el ejemplo de lo que pasó con la llegada del INEGI? Porque justo fue también cuando llegó el INEGI, cuando se da todo el boom también de industrialización, de una de las etapas fuertes de industrialización en Aguascalientes. En ese momento, yo vivía allá y me contrataron para hacer un estudio. Fíjense lo que era el estudio. El INEGI había llegado allá, tenía problemas, no Aguascalientes, los diseños, porque llegaron y salían de su casa y el vecino, que era de Aguascalientes, llegaban a buscar al vecino y salía el vecino de Aguascalientes y les decía, no está, yo no vi que salió, pero no va a tardar, no llevaba bolsa. Al diseño esto le causaba, no se imaginan qué problema, pero en serio, no sé, o sea, si esto les causaba. No, dice que va a misa. Yo me lo encuentro ahí cuando voy a misa ahora. Entonces empezaba, para lo que tienen era meterse en su vida. Ellos aquí, esto es incógnito en el de eso. Y si lo ven o no lo ven, no interesa, ¿no? Entonces había un problema de los diseños en que sentían que los de Aguascalientes, los hidrocálidos, estaban invadiendo sus espacios. Pero para los de Aguascalientes estaban llevando malas prácticas. Estaban contaminando de su cultura aguascalientes. Entonces, ¿en qué la contaminaban? Bueno, acuérdense que ellos somos respetuosos de las leyes. Acuérdense que eso instauró primeramente el semáforo de ceder paso a un vehículo.
Entonces ahí nomás duró 3 días el director de la policía y desde entonces hasta ahora, la gente respeta. Se da el paso al vehículo y pum, andamos. O sea, es respetuosa de la reglamentación, de las leyes, de la norma, de lo que rige. O sea, es muy rígido en esas cosas, ¿no? Por eso el conflicto colectivo no lo van a tener. Y bueno, de seguro es un chilango el que se pasó. Porque no va a pasar, de la gana, ¿no? Chilango. Entonces a proliferar allá a Patria Malta de chilango. Es seguro chilango, ¿sí? Y entonces allá, pues no te estaciones en la puerta, porque es que sale generalmente estacionado, ¿no? Y entonces quien llegaba, pues se entraba la llanta. ¿Quién fue? Entonces a ver, ¿no? Entonces se generó un problema, ¿no? Y entonces, bueno, para eso me contrataron a mí, para que vieran cuáles eran los problemas que estaban sucediendo. Y por eso se los platico así, no era que se supieran, sino que fueran algunas de las cosas que rescatamos que estaban sucediendo con el INEGI. ¿Qué pasó? Se hicieron guetos. Entonces, el INEGI tiene sus propias colonias, ¿sí? Tiene sus propias escuelas, y lo mismo está pasando con los ENI. O sea, Aguascalientes no integró claramente. Y esto lo digo también con otro hecho que pasó con Ceros Mexicana, la empresa que está en la posición primera. Justo cuando llega Ceros a Aguascalientes, pues viene de grandes capitales, ¿no? Llega, se instala ahí, los esposos están todo el tiempo trabajando porque llegan con todos los directivos. Cuando llegan las empresas llegaban con todos los directivos hasta mandos medios, y poco a poco pasaban años y ya se iban quedando. Y entonces el otro problema que sucedió fue que entonces las esposas no hallaban qué hacer, porque no había mucha vida cultural, no había qué hacer, y llevaban a los hijos 5 minutos, iban por ellos 5 minutos, iban al mercado, no, pues 10 minutos, o decía todo muy cerca. Aguascalientes tiene estados más chicos, y lo realizas en 1 hora, de punta a punta, ¿no? Ya estás en el otro estado, Zacatecas está a 1 hora y media, yendo a 50, digo a 100 kilómetros por hora, si te vas a 120, 40 minutos, ¿no? Entonces es muy chico el estado, aunque ha ido creciendo, entonces se generó un conflicto en el colegio entre las esposas de los directivos de CER. Hubo un problema muy fuerte también ahí porque se empezaron a juntar las esposas, a jugar cartas, todo eso, y ¡pum!, el alcoholismo. O sea, es anecdótico y no. Lo que quiero decir es que todo eso pasó en un proceso en la empresa, que hubo conflicto en el interno de la empresa, tenían miedo que se hicieran las familias y tuvo que haber toda una campaña al interno de la empresa de cómo apoyar a las esposas de los directivos para que pudiera funcionar, porque estaba trastocando y estaba afectando a los directivos en la empresa. Entonces, como esto es muy blando, ¿se fijan? O sea, puede llegar por donde quiera esta situación, ¿no? Entonces, pues sí, eso es, la comunidad es muy importante conocer qué es lo que está pasando. Es una anécdota. Pero que tiene que ver un poco... Sí, Carlos. Sí, yo solo un breve comentario y 2 preguntas así, 2 últimas preguntas. Yo creo que viendo esta imagen es muy interesante ahorita ya llegar a este punto final y ver cómo se va, digamos, reconstruyendo toda esta investigación, lo que involucra. A mí me llamó mucho la atención que involucra decir configuración de configuraciones. Es una configuración de configuración, en la forma de espiral. Es decir, que es una explicación, yo lo interpreto así, es una explicación pues bastante compleja de distintos niveles. Es relacionar todo eso. Es decir, de un punto a determinado nivel, digamos, está relacionado también con el nivel. Pero lo interesante también es, como dices esto, es que todo esto está permeado, bueno, está incluido, articulado también, y se objetiva en distintos niveles también, en distintas estructuras, por las prácticas, pero también por las subjetividades. ¿No? Es decir, hasta las estructuras más objetivadas han sido incluidas por la subjetividad de los empresarios, trabajadores, y eso también es algo muy complejo que a veces es difícil decirlo en pocas palabras. Pero la idea está en que hay una idea como que trabaja el hipotético deductivo, que dicen que también se trabaja como una manera de helicoide, donde uno necesita los conceptos para poder dimensionalizarlos y crear indicadores observables,
para entonces poder ver la realidad. Entonces ahí sí ya voy contrastando, pero también voy avanzando en la espiral, y si veo que no veo esa cosa, me regreso a otro punto y cambio de concepto. Entonces la idea es que no me puedo mover, no puedo ver la realidad si no veo los conceptos o yo trabajo. Pero aquí la idea es más interesante porque es como una metodología para descubrir, el descubrimiento, ¿no? Y de reconstruir y de articular conceptos. Los conceptos pueden estar así, pero también se pueden rearticular, poner y volverlos a articular desde estos acercamientos de lo concreto a lo abstracto, ¿no? Y hacia lo concreto. Eso se me hace muy interesante. Yo preguntaría si creo que aquí el concepto, la idea del modelo se queda un poco, se queda corto, sino que aquí está la idea de la configuración, ¿no? Es más que el modelo, es decir, si existe un modelo de producción en Aguascalientes para empresas extranjeras, digamos que cada caso se ha reconstruido desde lo concreto y con las propias especificidades, estructuras que han estado influyendo de manera particular, pero también de manera generalizada y regional hasta lo urbano, ¿no? Entonces es algo bien interesante y complejo, pero y muy rico, pues. Entonces mi pregunta es si, bueno, todos estos resultados, esta interpretación, ¿tiene algún anclaje con, digamos, con alguna teoría social amplia que explique la sociedad? Por ejemplo, clase social, o teorías de alcance medio. O sea, ¿tiene alguna conexión con alguna teoría, no sé, de la estructuración, o los grandes sociólogos tienen alguna conexión con ella? Y cuál ha sido, digamos, cuál es la recepción actual de la comunidad científica que investiga estos temas de empresarios y trabajadores, temas de trabajo, cultura laboral, etcétera, de ver esta compleja configuración? ¿Qué tanto ha sido la recepción de estas investigaciones y la metodología? Bueno, la pregunta de Carlos me va a servir a ver si puedo cerrar en el sentido, porque es interesante. Orella sí está preguntando por el papel de la teoría, con una teoría social amplia atrás y que hay una teoría intermedia, y cómo la subjetividad está ahí y la importancia del concepto para ir haciendo esto. Y voy a tomar esto para el ejemplo, ¿sí? O sea, sí hay una tarea social amplia, o sea, lo que guía aquí es la acción. Entonces la acción pues, necesariamente tiene que estar relacionada con qué papel la acción social, pero tiene que ver más que nada, o sea, si hay una teoría intermedia, están las teorías intermedias de la maquila, por ejemplo, de las teorías del trabajo, de identidad, hay teoría de la acción social, o sea, hay un montón de teorías que no se ponen así, de definiciones que son de investigación, pero creo que aquí lo más importante no es tanto el concepto ya dado, que permite una acumulación o partes de cero. Sabes que el poder, defines el poder, pero no vas a buscar o comprobar que el poder como imposición, sino qué nuevas articulaciones y quiénes intervienen en esa articulación del poder. Y así veíamos cómo en J.M. Romo, para obtener el poder, el director, pues tuvo que hacer de mano de los coordinadores, de los trabajadores, etcétera, y un nuevo tipo de poder que le damos un concepto a cómo llamar ese poder, ¿no? Entonces lo importante no es tanto las teorías, son importantes, pero lo importante no es para el análisis el que tengas muchísima teoría, que nunca la vas a terminar, o el que tengas poca, o no. Lo importante es el enfoque con lo que ve aquí. El enfoque aquí es de la estructura creativa de acciones. ¿Y qué quiere decir esto? Al estar en ese enfoque quiere decir que, bueno, tienes una concepción de la realidad y que se manifiesta aquí, la realidad es por niveles. Entonces, no puede ser un concepto que me marque toda la realidad, sino que ese concepto lo que quiere decir es que en cada nivel va a incluir nuevos contenidos, ¿sí? Y que pueda hacer una abstracción del contenido del poder, y puede decir, el poder puede ser el gran concepto, pero ese poder en cada una de estas va a adquirir diferentes articulaciones y sigue siendo poder. Y eso me permite a mí hacer una abstracción, ¿sí? Entonces lo importante es qué papeles tienen los sujetos. Los sujetos los estoy considerando pues como un sujeto que forma
esa parte de su realidad, que puede intervenir en ella, y como decía Rodrigo, es decir, que está en interacción y que esa interacción le permite el construir. Entonces es un enfoque de cómo ver a los sujetos. Yo lo podía haber determinado, y si lo había determinado, pues quiere decir que las estructuras lo están determinando, entonces simplemente se está haciendo receptor de eso. Pero al ver al sujeto como un sujeto activo, dinámico, en interacción, es el enfoque. ¿Sí? Lo importante aquí yo diría que es el enfoque. Yo puedo tener la actividad de las organizaciones, de la administración, de la matemática y llevarlo, porque muchos de esos conceptos están aquí presentes, pero que lo que le da otro sentido no es el concepto en sí mismo, sino el enfoque que le estoy dando yo a cómo analizar la realidad y el uso que le estoy dando a ese concepto en una situación específica concreta, ¿no? Entonces, el pensar que hay estructuras, que no nomás hay estructuras, sino que hay diferentes estructuras que están entrando en juego, que los actores interactúan con ellos, pero que todo ese proceso implica interacción con actores, con las estructuras, y que eso se lleva a acciones, permeado por relaciones de poder, por subjetividad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante. Un enfoque de cómo ver la realidad, un enfoque de sujeto, ¿sí? Y un enfoque de cómo analizar la realidad por nivel. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Pero también no caer en el otro, que cada particularidad, entonces va a ser todo una multitud de cosas, ¿no? Lo que chiste es cómo lograr de lo particular la generalización, de tal manera que nos permita finalmente hablar de que son este tipo de empresas, como yo hablo de que es una configuración de valor agregado. O sea, que me permite hablar a eso a mí, independientemente de las especificidades que tiene cada una de las empresas y cómo se articulan. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, a nivel de planta, la alemana tiene su propia configuración sociotécnica, su propia configuración subjetiva, pero hago una abstracción de todas, cada una cómo lo viven, de cómo está materializada en la configuración sociotécnica, y me permite hablar que es una telorista fordista. ¿Por qué? Porque todos tienen un tipo de tecnología, todos tienen una organización de trabajo parecida, porque todas tienen una mano de obra calificada, todas tienen esto, independientemente de que haya variaciones en cada una de ellas. ¿Sí? Pero lo que lo define es eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me permite a mí, en lo específico, explicar, identificar las configuraciones que le dan sentido y significado a esa relación laboral, a esa configuración sociotécnica, en lo particular con los actores específicos. Y ahí, por el mismo tiempo, me permite hacer abstracciones de ciertas características que se dan ahí, que me permite a mí hablar que puedo hablar de una configuración autonomista precaria. ¿Sí? Sin negar la especificidad de cada una de las empresas que están ahí. Y cómo los actores, en los procesos subjetivos, los viven de diferente manera. De acuerdo a su historia, de acuerdo a lo que decía yo, la empresa de Calvillo, pues, actúa así porque también está influyendo ese aspecto, pero no le quita que sea una configuración sociotécnica de ese tipo, ¿no? O la alemana, o la mexicana, o la coreana, ¿no? Entonces lo que se trata es qué es lo común, qué es lo diferente, qué podemos abstraer y que nos permite comparar o decir que este tipo de configuración. Lo mismo en el segundo nivel, lo mismo en el tercero. O sea, ¿cuál es el papel del Estado? Pues frente al Estado y su culto. O sea, al Estado y eso va a definir mucho la configuración de bajo valor agregado. Porque si el Estado no estuviera en juego con ellos, con la forma en que está, pues no sucedería, ¿no? Como no sucede, por ejemplo, el papel del Estado en Brasil, donde las empresas ahí no es lo mismo y tienen que dar, la relación que establece es otro tipo de negociación. Pero si aquí desde entrada se está negociando que no es nada con proveedores, entonces está definiendo esta configuración. Entonces yo creo que más que eso es un enfoque de cómo analizar y cómo conocer la realidad, un enfoque de qué papel se le da a los sujetos, y un papel que juegan las estructuras, las subjetividades y las interacciones. Donde no está determinado, donde nunca voy a tener el marco teórico completo. O sea, yo nunca había metido diferenciación, nunca metí nada, tuve que regresar a esto, y donde en el camino tú puedes ir construyendo tus propios conceptos también, pero no porque están vacíos, sino porque ya traes un conocimiento previo de una conceptualización que te permite a ti rediseñar o darle nuevos contenidos a la luz de lo que está pasando en la realidad, ¿no? Es decir, ninguna teoría va a ser posible que se dé cuenta de todo esto. Ninguna. Podemos decir que tiene que ser una teoría a lo mejor flexible, donde nuevas teorías estén resultando de cada una de estas situaciones. Algunos autores están hablando ahora de
teoría regional. Lo que pasa ahí, bueno, pues una teoría regional, ¿no? No sé, yo creo que aquí es más importante estar abierto a redefinir los conceptos, formulando los contenidos entre situaciones interesantes, ¿no? Y la forma de cómo se relacionan cada uno de ellos es diferente. Creo que mi pregunta iba con lo último que comentó esto de teoría regional, porque el compañero comentaba eso de retomar teorías, ¿no? De la teoría. ¿Hasta qué punto, qué posibilidades hay de que estas abstracciones se conviertan o se conformen en una teoría o en varias teorías, en teorizar, ¿no? En esta parte de, obviamente es una generación de conocimiento, pero hasta qué punto se pretende o no se pretende, se puede, no se puede. Claro. No, sí, pero la idea es educar. Sí, esa es la idea, ¿no? O sea, no quedarnos con eso, sino que obviamente llegar a, o mínimo, crear nuevos conceptos, o sea, con nuevos contenidos, pero sí, la idea es teorizar, ¿no? Es llegar a construir teorías. Se logra, no se logra, bueno, está el intento, ¿no? Pero sí, la idea es llegar a generar teorías. ¿Cuál sería entonces el siguiente paso a partir de, por ejemplo, este texto que usted teorizar? O sea, yo creo que el siguiente paso es pues yo creo que sería seguir de la misma manera, ¿no? Buscando explicaciones, llenando de conceptos nuevos, crear conceptos más amplios. Y bueno, ya la idea de hacer una teoría, bueno, ya se nos dejo los sabios. Entonces, sí. Bueno, a mí me parece que es clara la presencia de la influencia de la teoría de la acción que está de trasfondo de su trabajo, ¿no? Es claro tratar de tener como referencia sin ajustarse o ponerse una camisa de fuerza en esa teoría. De hecho, con la propuesta de la configuración se enriquece la misma teoría de la acción, ¿no? Al decir, bueno, hay capacidad de agencia, pero están las estructuras. En un caso concreto, ¿cómo intervienen? ¿Cómo se simboliza, se representa, se significa la realidad concreta? En ese sentido, me parece que hay un claro sustento de la teoría de la acción dentro de su trabajo, ¿no? Y, bueno, lo que me parece que a lo que nuestra tarea es aportar a partir de ese análisis la construcción de conceptos que puedan enriquecer otros trabajos. Me parece que aquí hay una aportación. Sí, doctora, ¿no sería también en la teorización llevar a una acción donde se propongan cambios que beneficien a la sociedad? O sea, ¿para qué voy a teorizar nada más si no hago ninguna propuesta en concreto que permita que, por ejemplo, lo que yo le comentaba, que se nos quite el estigma del gorro y del indio? ¿Qué vamos a hacer con esa teoría? Pues hacer algo bueno, ¿no? O no sé. No, bueno, ahí podemos ver las perspectivas. De alguna manera, con este tipo de estudios, pues se está influyendo, ¿no? Se está interaccionando, se está generando nuevas cosas. Hay otro que sí piensa que hay hacia una acción más directa de involucramiento de lo que le llaman la teoría de acción, podría ser, ¿no? Si estuviera vinculado a grupos, etcétera, todo eso, ¿no? Bueno, ahí ya sería diferente, pero de alguna manera, alguna reflexión de lo que se hace aquí, alguna actualización de lo que se hace aquí, permite, por ejemplo, que los gobiernos, los que están encargados de hacer políticas públicas, etcétera, pues pueden retomar y pueden traducirse en algún tipo de acción o de análisis de lo que está sucediendo en la realidad, ¿no? Aportando en este sentido, me parece que a veces hay una tendencia a lo mejor que decir es que nos quedamos en la teoría y no aportamos para la transformación. Me parece que una principal aportación que debe de hacer todo académico es en primer lugar problematizar. A partir de problematizar una situación como es la realidad laboral en México, ya estás aportando. Que si a lo mejor vamos a tomar una fábrica para hacer una transformación más amplia, concreta, es distinto, pero
no necesariamente el hecho de teorizar o generar teoría es no hacer nada. Me parece que el hecho de problematizar ya es algo muy importante y no es nada O el fácil. dar cuenta de la realidad, lo que está Claro. sucediendo, eso está clarificando, está dando cuenta de lo que está sucediendo. Ya otro tipo de acciones ya sería otro tipo de camino. ¿Sí? Hay quienes nos interesa más y tienen este tipo de camino y otros que sí buscarían otro tipo de acciones. No sé, ¿alguna otra duda, comentario? Todo perfectamente bien. No, bueno, pues yo les daría muchas gracias por permitirnos estar con ustedes y pues mostrar nuestras inquietudes y lo que hemos venido haciendo de trabajo durante estos años, ¿no? Y poder haber compartido con ustedes pues estas experiencias que hemos tenido. Son pocas, pero bueno, espero que les hayan ayudado. Y bueno, y pues mostrar un poco que era la intención, qué se puede hacer con esta perspectiva, con esta mirada, con este enfoque de la investigación, que no solamente es para lo organizacional, para lo empresarial, sino que es una mirada, es un enfoque, un paradigma que permite hacer de muchas investigaciones, de muchas temáticas con diferentes actores, que no es exclusiva para una temática, que se puede, estamos enfocando ahorita aquí porque ese es nuestro interés de investigación, pero que puede ser llevada a otros terrenos, como puede ser la educación, la migración, el derecho, o sea, que es amplio, que no es exclusivo para estas temáticas, pero que, bueno, estas temáticas son las que nos interesan y es donde hemos venido desarrollando el desarrollo de esta perspectiva, ¿no? Y que, bueno, pues estamos abiertos a sus comentarios, a sus dudas, a sus aportaciones y pues que ojalá esto pues, si les haya gustado, les haya servido y que, bueno, podamos tener algún otro encuentro con una discusión más amplia también ya con sus investigaciones y con lo que seguimos haciendo nosotros aquí. Por parte de Enrique de la Garza y por mi parte, pues muchas gracias por su asistencia, por haber estado aquí y por habernos escuchado. Gracias.